Mi marido me echó a la calle en plena noche, cubierta solo con una toalla, porque me negué a vivir con mi suegra. Una parásita como tú no tiene derecho a desobedecer mis órdenes, gritó, acompañando sus palabras con una sonora bofetada. Pero lo que él no imaginaba era que mi hermano mayor, el verdadero dueño de la empresa para la que trabajaba, estaba justo al otro lado de la cancela. Y lo que hizo al verme en ese estado sacudió nuestro mundo hasta los cimientos. El estruendo de la cancela de hierro todavía resuena en mi mente, junto con el escozor punzante de la bofetada en mi mejilla. El silencio se apoderó del entorno, roto solo por el latido desbocado de mi pecho y el retumbar lejano de los truenos, que parecían gritar con el mismo dolor que yo sentía. Soy Elena. Tengo 32 años. A esta edad, se supone que debería tener una vida estable, una familia en paz y un amor que me sirviera de refugio. Pero en mi situación, todo eso era una elaborada mentira. Allí estaba yo, descalza, empapada por la lluvia, con el pelo pegado a la cara y el cuerpo envuelto únicamente en una fina toalla. No podía comprender cómo había llegado a este punto. Las palabras de Marco resonaban una y otra vez en mi cabeza. Una parásita como tú no tiene derecho a desobedecer mis órdenes. El grito de mi marido, Marco, con los ojos encendidos de ira. No pude responderle. Solo lo miré, pero algo se rompió dentro de mí, porque cuando amas a alguien durante años y esa persona te desecha como si fueras basura, algo muere en tu interior. Y no es solo el amor, sino también todos tus sueños. Apenas unos minutos antes, había comenzado nuestra discusión sobre el mismo tema de siempre. Elena, no voy a repetirlo más, dijo Marco con firmeza. Mi madre se viene a vivir aquí la semana que viene. Fin de la discusión. Pero Marco, no estoy de acuerdo. Ya lo hemos hablado antes. No será bueno para nuestra relación y sabes perfectamente cómo me trata. ¿Me estás desobedeciendo?, preguntó. Su voz bajó de tono, pero apretaba los dientes con rabia. Solo estoy defendiendo mi lugar en esta casa, en esta vida, respondí. Siguió un silencio ensordecedor. Y después, la tormenta. Marco, un empresario de éxito al que el poder se le había subido a la cabeza. Desde que consiguió su primer gran contrato, no estaba acostumbrado a oír un no, especialmente de mí. Yo, Elena, su apoyo incondicional, su aliada, la mujer que abandonó su propia carrera como arquitecta para apoyarlo en cada uno de sus proyectos, para construir un hogar, para cuidarlo detrás de su éxito. Pero esa noche, cuando me negué a obedecer sin rechistar, cuando él perdió el control, no importó que fuera su esposa, no importó que el servicio doméstico nos estuviera mirando, me trató como a una empleada rebelde, me llamó parásita, me gritó, y luego, sin más, me empujó fuera de casa, sin ropa, sin zapatos, sin dignidad. Sentí un frío que me recorrió la espalda como una descarga eléctrica. La cancela se cerró de golpe y, con ella, comenzó a caer una lluvia torrencial. No podía moverme, no sabía si gritar, llorar o simplemente dejarme caer sobre el cemento. Todo mi cuerpo temblaba. Mi identidad estaba rota y mi alma, helada. Elena, una voz me llamó desde la oscuridad. Me giré bruscamente. Un todoterreno negro se había detenido frente a mí. La ventanilla bajó, y allí estaba él, con el rostro serio y una furia contenida en los ojos. Mi hermano, Sergio. ¿Qué haces aquí?, pregunté, casi en un susurro, mientras me aferraba con más fuerza a la toalla. He venido a buscarte. Llamé al fijo y nadie contestaba. Tuve un mal presentimiento. Sergio bajó del coche, se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. Me ayudó a subir, y en ese mismo instante, la cancela de nuestra casa se abrió de nuevo. Salió Marco. La tensión era palpable en su rostro. No lo miré. No podía. Pero mi hermano Sergio lo enfrentó con valentía. Lo miró como si estuviera harto de todo. Así que así es como tratas a la hermana del verdadero dueño de tu empresa, dijo Sergio con un tono frío y afilado. Marco se quedó paralizado. Palideció de repente, como si se le hubiera drenado la sangre. En un instante, todo su poder, toda su arrogancia se desvaneció. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó. Exactamente lo que has oído. La empresa para la que trabajas, de la que presumes ante todo el mundo, la que usas para demostrar tu poder, no es tuya. Es de nuestra familia. Es mía. Tú solo eres un socio minoritario, Marco. Y un socio que está a punto de perderlo todo. Cerré los ojos. No podía creer lo que estaba oyendo. Llevábamos más de 8 años juntos, y durante todo ese tiempo, Marco siempre había hablado como si fuera el rey del imperio que habían construido. Nunca imaginé que mi hermano estuviera detrás de todo. Elena, espera. No tiene por qué ser así, intentó decir Marco, acercándose. Pero Sergio lo detuvo con un gesto de la mano. No hables más. No vuelvas a ponerle una mano encima.
No vuelves a gritarle, y no vuelvas a mirarla como si no valiera nada, porque desde hoy, Marco, se acabaron todos tus privilegios. El silencio se hizo absoluto. Incluso el servicio, que espiaba desde una ventana, no se atrevió a moverse. Sergio subió al coche. Yo me senté en el asiento trasero, todavía temblando, con la toalla mojada pegada a la piel. Pero, poco a poco, mi respiración empezó a calmarse. Durante unos minutos nadie habló. Solo se oía el sonido del limpiaparabrisas, como si intentara devolver la normalidad a la vida después de una tormenta devastadora. ¿Desde cuándo sabías que algo iba mal?, preguntó finalmente mi hermano. Desde hace mucho. Simplemente no quería aceptarlo, respondí, mirando por la ventanilla. Pensé que si era más paciente, si lo entendía más, si aguantaba un poco más, todo cambiaría. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no quería fracasar. Pensé que ese era el precio del amor. Porque eso es lo que me enseñaron. Que una buena esposa se queda, lucha, cuida, aunque nadie la cuide a ella. Sergio tragó saliva. Él no era un hombre de muchas palabras, pero esa noche comprendió el peso que su hermana había llevado durante tantos años. Elena, lo que hiciste fue valiente. Y no estás sola. Me giré y lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía de verdad. ¿Sabes qué es lo más doloroso?, dije. No es la bofetada, no son los gritos. Lo más doloroso es darme cuenta de que él ya no me veía como una persona, sino como un obstáculo, una sombra. Sergio apretó el volante con fuerza. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo también llorara por mí. Entonces, es hora de que dejes de ser una sombra, respondió. Es hora de que recuperes tu lugar. No contesté. Pero en mis ojos, algo se encendió de repente. No era ira. No era venganza. Era algo más profundo. Algo que Marco había intentado matar durante años. Mi dignidad. La historia de Elena no terminó esa noche. De hecho, apenas comenzaba. Y aunque estaba descalza, herida y con el alma rota, una parte de ella sabía que nunca más permitiría que nadie la pisoteara. Dentro de aquel coche, empapada y temblando, no era una derrotada. Estaba despertando, y lo que haría a continuación, nadie podría imaginarlo. El aire dentro del coche se volvió pesado. Mi hermano me miró por el retrovisor, pero no dijo nada. Yo todavía no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta y el corazón me latía con una extraña mezcla de rabia y humillación. La piel se me erizaba y se pegaba a la toalla, ahora más pesada por la lluvia que por el frío. Madrid parecía dormir, pero en mi mente, todo estaba despierto. Los recuerdos llegaban como olas, uno tras otro, recuerdos que había intentado enterrar solo para seguir adelante, pero ahora volvían con una claridad que dolía. A los 27 años dejé mi trabajo como arquitecta en una firma de renombre. Era la única mujer en un equipo de diseño masculino. Había ganado premios, conseguido grandes contratos y empezaba a hacerme un nombre en el sector. Pero en la cima de mi éxito, llegó Marco. Brillante, seguro de sí mismo, y con promesas que parecían sacadas de una película. Eres diferente, Elena. Eres la mujer con la que quiero estar. No detrás de mí, no por debajo, sino a mi lado. Y yo, agotada de luchar por cada espacio, cada idea, cada éxito, le creí. Cariño, solo necesito que estés a mi lado mientras construyo esto, me dijo una noche, cuando empezamos a planear nuestra vida juntos. Después, será tu turno. Era el tipo de promesa que se hace con los ojos cerrados y las manos entrelazadas. No lo dudé. Presenté mi dimisión, empaqué mis cosas y me mudé a su casa. Nunca me pregunté si esa decisión era justa. En aquel momento, lo llamé amor. Pero el después nunca llegó. Lo que llegó fue su madre, doña Matilde, una mujer elegante de rostro severo y voz suave, capaz de humillarte sin levantar el tono. No eres suficiente para mi hijo, me dijo. Apenas unas semanas después de nuestra boda. Pero te acepto porque, por ahora, te quiere. Desde entonces, cada desayuno con ella era un examen, cada visita una inspección. Doña Matilde siempre encontraba la manera de demostrar que todo era su territorio. Movía los muebles sin avisar. Corregía cómo doblaba las fundas de las almohadas. Censuraba mis conversaciones. Hija, no necesitas fingir que sabes de negocios, dijo un día delante de los invitados. Para eso está Marco. Tú solo preocúpate de que esta casa funcione correctamente. Sonreí, pero por dentro me sentía aplastada. La primera vez que intenté volver a trabajar en mis propios proyectos, Marco no fue grosero, fue peor, fue condescendiente. ¿Arquitectura? Cariño, no es el momento. Estamos a punto de cerrar el contrato con la naviera. Necesito todo tu apoyo. Y de nuevo, me convencí de que el amor también significaba posponer. De vuelta al presente, el coche se detuvo frente a un elegante edificio en el barrio de Salamanca.
Mi hermano apagó el motor y se giró hacia mí. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Nadie te molestará. Solo asentí. Ya no tenía fuerzas para hablar. Bajé del coche, todavía envuelta en la chaqueta de mi hermano, y subí en silencio. Al cerrar la puerta del piso, por primera vez en años, sentí que podía respirar sin pedir permiso. Unos momentos después, Sergio entró con una toalla limpia y un pijama. La habitación de invitados está lista. Si necesitas algo, dímelo. Aquí no tienes que fingir que eres fuerte. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas a punto de desbordarse. Gracias. No me des las gracias. Perdóname por haber tardado tanto en llegar. Luego me dejó sola. Caminé hacia el espejo del baño. Encendí la luz. Mi reflejo fue como otra bofetada. Diferente. Mi rostro estaba marcado por el llanto, los ojos hinchados y la piel enrojecida por la lluvia. Pero lo más doloroso fue ver que ya no me reconocía. Cuando me perdí, susurré. Me apoyé en el lavabo, cerré los ojos y dejé que los recuerdos volvieran a inundarme. La noche en que perdí al bebé que esperaba. Estaba de 2 semanas. Llevaba días sintiendo dolores, pero no quise decir nada. Marco estaba en medio de una fusión importante, y me había pedido que no lo molestara con cosas que, probablemente no eran nada. Ya te conoces, cariño, te preocupas por todo, así que guardé silencio. Hasta que una madrugada me desperté sangrando. Fui sola al hospital, le mentí al médico, le dije que mi marido estaba de viaje de negocios. A la mañana siguiente, cuando volví a casa, Marco dormía profundamente. Nunca se lo conté, nunca. Y él nunca preguntó. Ese fue el día en que algo murió definitivamente dentro de mí. Esa tarde, en el piso de mi hermano, me senté en la cama y respiré hondo. Sabía que tenía que empezar a hablar, a entender, a recordarlo todo. Cogí el teléfono y llamé a la única persona que sabía que me escucharía sin juzgarme. «¿Carla?», respondió. «Dios mío, Elena, ¿estás bien? He visto una publicación en redes sociales. Decían que estabas en la calle con una toalla. ¿Qué ha pasado?». Cerré los ojos. Carla era mi mejor amiga de la universidad. Nos habíamos distanciado después de la boda, no por ninguna pelea, sino porque Marco siempre encontraba una excusa para que no nos viéramos. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien que no me vea como una carga. 1 hora después, Carla llegó con café, una manta y un abrazo que no sabía que necesitaba. «¿Qué te ha hecho?», preguntó cuando nos sentamos en el salón. No respondí de inmediato. Luego simplemente dije: «Me echó a la calle en toalla porque no acepté que su madre se mudara con nosotros». Carla tragó saliva. Así que eso era lo del vídeo. Lo vi, pero estaba borroso. Pensé que era falso. Asentí. Dolía incluso confirmar que había testigos, que alguien lo había grabado, que mi humillación era ahora un espectáculo para todos. «¿Qué vas a hacer ahora?». «No lo sé. ¿Vas a volver?». No respondí. Carla me miró más seria. «Dime la verdad, Elena. ¿Todavía crees que puedes salvar esto?». Bajé la mirada. Me avergüenzo, admití. De haber creído tanto. De haber callado tanto. De haber defendido algo indefendible. No. Pero no sé cómo empezar sin él. No tengo nada a mi nombre. Mi carrera está estancada desde hace años. Ni siquiera tengo ropa. «Tienes algo», dijo Carla con firmeza. «Tienes tu nombre, tu historia y, ahora, tienes la verdad». Esa noche, mientras intentaba dormir, abrí una vieja carpeta en mi correo electrónico. Era de nuestros primeros años. Vi las fotos, los mensajes dulces, las promesas y las señales. Las señales que elegí ignorar. Un mensaje de mi suegra. «Recuerda, una mujer inteligente sabe cuál es su lugar. No crees tensiones entre tú y Marco». Una respuesta mía. «Solo quiero ayudar. No entiendo por qué siente que soy su enemiga». Y otra respuesta de doña Matilde, carente de emoción. «Porque no estás a su nivel. Estás aquí solo porque él te eligió. No lo olvides». Cerré el portátil. El corazón me latía con fuerza. Por primera vez, no sentí miedo, sino rabia. Rabia no hacia mi suegra, ni siquiera hacia Marco. Rabia hacia mí misma. Por todo lo que había dejado pasar. Por cada silencio, por cada vez que me tragué la verdad solo para proteger una mentira. Me levanté. Abrí la pequeña bolsa que había traído mi hermano. Saqué un viejo cuaderno y empecé a escribir. No soy invisible. Simplemente elegí dejar de mirarme a mí misma. Lo que no sabía era que, al día siguiente, al reabrir esa misma carpeta, encontraría algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi historia. Algo que no estaba destinado a mis ojos, pero que ya no podía permanecer oculto. Eran las 6 de la mañana. No había dormido ni 1 hora. El sol apenas comenzaba a salir cuando volví a abrir mi portátil, impulsada por una fuerza inexplicable.
Había dejado la carpeta abierta, pero esa madrugada sentí la necesidad de buscar más a fondo. Empecé a revisar correos, archivos con nombres genéricos como cuentas, notas, borradores, y allí lo encontré, dentro de una subcarpeta llamada pendientes. Pensé que serían documentos de negocios, quizás presupuestos, pero lo que hallé fue diferente. Una serie de capturas de pantalla de una conversación entre Marco y una persona registrada como M. No tardé mucho en darme cuenta de quién era. Marta Sánchez. Marta, mi mejor amiga del instituto. La que consideraba mi hermana, mi compañera en las buenas y en las malas en la universidad, la dama de honor que lloró de alegría el día de mi boda. Abrí el primer archivo. La conversación era de hacía 2 años. Prométeme que no durará mucho más. Solo necesito que firme la renovación del fideicomiso. Escribió Marco. ¿Y después qué? ¿La dejarás? Porque yo ya no puedo seguir fingiendo, respondió Marta. La dejaré, pero quiero asegurarme de que no cause problemas en el negocio. Si se va ahora podría dañar el nombre de mi familia. Marta respondió con un emoji de fuego y luego una frase que me dejó sin aliento. Nosotros contra el mundo, ¿verdad? El mismo tono. Las mismas palabras que él usaba conmigo. Me quedé helada, como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. No lloré. Todavía no. Primero, la negación. Esto no es real. Quizás hay otro contexto. Quizás es otra M. Quizás es una broma. Quizás... Pero seguí leyendo. Había decenas de mensajes, conversaciones llenas de dobles sentidos, planes compartidos, fechas, lugares, detalles dolorosamente específicos. En una conversación, Marta describía la lencería que llevaba puesta después de una reunión con Marco. En otra, Marco decía, anoche dormí a su lado pensando en ti. Eso también cuenta como fidelidad emocional, ¿no? Ahí fue cuando mi cuerpo se rindió. Cerré el portátil, corrí al baño y vomité. No por lo que había visto, sino por todo lo que había elegido no ver. Recordé una noche, un mes después de nuestro primer aniversario, en una cena con inversores. Había pasado semanas preparando una propuesta de diseño para un nuevo centro comercial. Marco me había prometido, esta es tu noche. Cuando finalmente estaba hablando con el socio principal, Marco se acercó sonriendo y dijo en tono de broma, no le hagan mucho caso, todavía está aprendiendo. Todos rieron, menos yo. El inversor cambió de tema. Me quedé con la sonrisa congelada. Esa noche, lloré en el baño del restaurante. Y fue Marta quien me acompañó. Fue ella quien me dijo desde el otro lado de la puerta. No te lo tomes tan a pecho. Los hombres poderosos son así. No lo hacen con mala intención, solo les gusta ser los protagonistas. En ese momento, creí que Marta me estaba consolando. Ahora, lo entendía. Me estaba manipulando, encubriendo a Marco, asegurándose de que yo no reaccionara. Volví a la habitación. Me senté en la cama. El amanecer filtraba una luz pálida a través de las cortinas. Y con esa luz, llegó la verdad más dolorosa de todas. Llevaba mucho tiempo sola. La soledad no había empezado la noche que me echó. Empezó mucho antes. Cuando dejé de recibir mensajes de mis amigos. Cuando mi familia empezó a distanciarse para no incomodar a Marco. Cuando Marta se convirtió en mi única aliada. Y resultó que ella era también mi espía más cercana. Recordé un mensaje de mi hermana pequeña de hacía unos meses. Elena, no entiendo por qué ya no vienes a casa. Mamá dice que siempre tienes una excusa. Mi respuesta fue, estoy ocupada. No entendéis el mundo de Marco. Sí, no lo entendían. Y yo tampoco. Solo obedecía. Alguien llamó a la puerta del piso. Era mi hermano, Sergio. ¿Has dormido algo?, preguntó al verme. Negué con la cabeza. He encontrado algo, dije, casi en un susurro. Sergio entró. Escuchó en silencio mientras le contaba todo. Cuando terminé, no habló durante unos segundos. Luego, con una calma controlada, preguntó, ¿todavía tienes esas capturas de pantalla? Sí. Las he guardado. Perfecto, envíamelas. ¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sergio dudé. ¿Desde cuándo sabías que él no era la persona que yo creía? Bajó la mirada y respondió. Siempre lo sospeché, pero no tenía pruebas. Y lo defendías tanto. Tenía miedo de destruir algo que todavía querías cuidar. No quería cuidarlo, Sergio. Quería que funcionara. Porque pensaba que el amor se medía por cuánto tiempo eres capaz de aguantar. El amor no es eso, Elena. No es eso. Me sentía rota. Pero en esa fractura, algo nuevo estaba brotando. Una conciencia que antes no tenía. Una claridad que dolía pero liberaba. Poco después, recibí un mensaje inesperado de Marta. Elena, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien?
¿Dónde estás? Estoy muy preocupada por ti. Sentí un nudo en el estómago. Marta seguía actuando. Seguía desempeñando su papel de amiga preocupada, como si todo lo que yo sabía no fuera real, como si nuestros años de amistad pudieran encubrir todas las mentiras. No respondí. En su lugar cogí mi móvil y miré fotos antiguas, juntas en bodas, cumpleaños, en la playa, en cafeterías. En cada foto, Marta sonreía como si la vida fuera una hermosa promesa, pero ahora, en todas esas fotos, solo veía una gran mentira. No pude evitar recordar las veces que Marta había sido comprensiva. Cuando Marco cancelaba nuestros planes, ella decía, «Seguro que está agotado». Lo entiendo. Cuando yo lloraba, Marta escuchaba, pero siempre terminaba justificando a Marco. Ahora entendía por qué. Era como si toda la historia de mi vida comenzara a desmoronarse, como si estuviera viendo mi propia vida desde fuera, con otros ojos. Ya no era víctima de una simple traición. Estaba despertando de un largo letargo, y aunque dolía, era necesario. Esa tarde, mi hermano volvió con noticias. Me ha llamado Marco. Estaba furioso. Dice que estás inventando historias, que tienes problemas emocionales. ¿Eso ha dicho? Sí. Y que Marta te ha metido ideas en la cabeza, que tú eres la inestable. Me reí. Una risa amarga pero firme. ¿Sabes qué es lo peor? Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaba exagerando, le habría creído. Pero ahora no. Ahora no, afirmó Sergio. Me levanté. Me acerqué a la ventana. La ciudad bullía afuera. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeña ante el mundo. No sé cómo voy a levantarme de todo esto, dije. Pero sé que nunca más volveré a caer por la misma razón. Mi hermano se acercó. Me miró con un orgullo silencioso. No necesitas saber todas las respuestas ahora. Solo necesitas no seguir ignorando las preguntas. Esa noche, me senté a escribir. No sabía si era para un libro, un documento legal, o simplemente para sacar todo lo que llevaba dentro. Pero escribí. Hay personas que no te traicionan cuando te hieren. Te traicionan cuando fingen que te aman. Cuando se quedan a tu lado solo para controlarte. Cuando sonríen mientras, lentamente, te empujan hacia el abismo. Todavía no sé qué haré con esta verdad. Pero sé que ya no puedo quedarme en silencio. Porque el silencio ya no es protección. Es complicidad. Y esa complicidad se ha acabado. Elena dejó de escribir. Cerró el cuaderno con manos temblorosas. En su pecho latía un nuevo dolor, más agudo, más claro. La antigua niebla que envolvía su mente era ahora un mapa. Doloroso. Sí, pero nítido. La habitación permanecía a oscuras. Eran las 2 de la madrugada. Fuera, las luces de la ciudad seguían parpadeando en los altos edificios, como testigos lejanos de su insomnio. Sintió la necesidad de moverse, de cambiar de aire. Bajó al salón, encendió una pequeña lámpara y cogió la vieja tableta que Sergio había traído con el resto de sus cosas. Estaba dentro de una mochila gris, junto a un libro que no había terminado de leer y un pañuelo que su madre le había regalado hacía tiempo. Sujetó el pañuelo sin abrirlo, como si al tocarlo pudiera aferrarse a un pedazo de sí misma. Encendió la tableta. Tardó en cargar. El fondo de pantalla seguía siendo una foto de ella y Marco en una playa, sonriendo, felices, como si la mentira pudiera congelarse en una imagen. La tableta estaba sincronizada con una antigua cuenta de correo. Elena ya no recordaba la contraseña, pero al pulsar el icono, se abrió automáticamente. Comenzó a navegar sin un rumbo fijo. Entró en carpetas antiguas, promociones, bancos, eventos, y luego, una carpeta llamada Personal. La abrió y, entre correos sin importancia, vio una conversación archivada bajo el título M. La abrió. El primer mensaje tenía fecha de marzo, de hacía 7 años, un año antes de su boda. El corazón le dio un vuelco. Era Marta. Escribía con el mismo tono dulce que usaba por teléfono, como si las palabras escritas fueran el reverso de su voz. Pero lo que decían no tenía nada de dulce. Marta, escribía Marco, solo un poco de paciencia. Cuando ella se hunda podremos estar juntos sin remordimientos. Lo haré, respondía Marta. Pero primero tiene que firmar los papeles del fideicomiso. Ya he convencido a mi madre. Cuando eso esté asegurado, empezaremos. Elena sintió un peso en el pecho. No podía respirar. Tuvo que soltar la tableta un momento y cubrirse la cara. Ya no era un simple dolor. Era una mezcla tóxica de rabia, incredulidad y asco. Volvió a mirar. Marta, ¿estás segura de que no sospecha nada? Parece muy devota. Precisamente porque es devota nunca lo verá, respondió Franco. Ese fue el momento exacto en que el mundo que conocía perdió todo sentido.
Ya no se trataba de una infidelidad física, era más profundo. La habían utilizado. Mientras ella organizaba su boda, ellos planeaban su caída. Mientras ella construía un hogar, ellos fabricaban una gran mentira. Elena se levantó. Deambuló por el salón sin rumbo. Necesitaba aire, pero la ventana estaba cerrada. Necesitaba gritar, pero su garganta no respondía. Así que, en un impulso, llamó a Carla. Elena respondió, claramente adormilada. ¿Estás bien? ¿Puedes venir ahora mismo? ¿Qué ha pasado? No preguntes. Solo ven, por favor. Media hora después, Carla llegó, con el pelo recogido en una coleta y un abrigo sobre el pijama. Al verla, Elena no dijo nada. Solo le tendió la tableta. Carla leyó en silencio, sin interrupciones. Después me miró. Antes de la boda, Elena asintió. Ya sabían lo que hacían. Estaba todo planeado. Carla se acercó y la abrazó con fuerza. Elena, esto ya no es una simple traición. Es una estrategia, un plan para usarte. Elena apoyó la cabeza en su hombro. No solo me engañaron, Carla. Me utilizaron. Todos ellos. Como una pieza de ajedrez movida en silencio para que otros ganaran. Hizo una pausa, y yo lo permití, añadió con amargura. Carla respiró hondo y la miró a los ojos. No, Elena. Tú confiaste. Ellos abusaron de esa confianza. No confundas el amor con la ingenuidad. ¿Qué hago ahora? ¿Qué se hace con tantas mentiras? Se sacan a la luz, respondió sin dudar. Se les pone nombre. Y después, se destruyen. Hablaron durante el resto de la noche. Carla durmió en el sofá, como solían hacer en la universidad. Elena no cerró los ojos. La rabia ya no la dejaba dormir. A la mañana siguiente, se vistió. Cogió la tableta y una carpeta, y fue al despacho donde trabajaba Sergio. Tienes que ver esto. Sergio no dijo nada. Abrió los archivos, lo leyó todo y luego apoyó los codos en la mesa. Esto cambia todos los planes. ¿Qué significa eso? Marco no solo te maltrató emocionalmente, Elena. También cometió fraude. Si el fideicomiso se firmó bajo engaño, y Marta era parte de un plan oculto, podemos presentar una denuncia. Esto ya no es solo personal, es legal. Elena se sintió mareada, pero al mismo tiempo, un destello de esperanza, algo parecido a la justicia. Hazlo. Haz todo lo que sea necesario. Mi hermano asintió. Entonces, prepárate. Esto va a doler más antes de empezar a sanar. Esa tarde, Elena recibió otro mensaje. Era Marta de nuevo. Tenemos que hablar. No puedo más con esto. No te mereces lo que pasó. Elena lo leyó en silencio. No respondió, pero algo cambió en su interior. Necesitaba verla. No para entender, no para perdonar, sino para poner punto y final. Una hora después, estaban frente a frente en una cafetería tranquila. Marta estaba nerviosa. Llevaba unas gafas de sol oscuras como si pudieran ocultar su vergüenza. Elena llegó puntual, con el rostro sereno pero no frío. Estaba allí por ella misma, no por Marta. Gracias por venir, dijo Marta, quitándose las gafas. No sabía si vendrías. Yo sí lo sabía. Necesitaba verte. Marta bajó la mirada. Elena, no hay forma de justificar lo que hice. Me odio por haberlo permitido, por haberlo empeorado. Pero todo se me fue de las manos. ¿Cuánto tiempo? La interrumpió Elena. ¿Antes de vuestro compromiso? Al principio pensé que era un juego. Él sabe cómo manipular. Elena la miró con intensidad. No lo hizo solo. Tú estabas ahí, abrazándome mientras me traicionabas, dándome consejos mientras sabías que estabas con él en la cama. Fingiste. Y lo peor de todo, fingiste que me querías. Marta agachó la cabeza. Era una mujer rota frente a ella, pero eso ya no era suficiente para Elena. ¿Por qué? Preguntó Elena. Marta respiró hondo. Porque siempre sentí que tenías algo que yo no. Luz, talento, gente que te seguía. Marco me hizo sentir especial. Por primera vez, alguien me eligió a mí en lugar de a ti. Las palabras fueron como cuchillos. Elena no respondió. Simplemente se levantó y cogió su bolso. Gracias por la verdad. No tengo nada más que decirte. Marta intentó detenerla. Elena, por favor. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, dijo ella sin volverse. Desaparece de mi vida. Esa noche, al volver al piso, Elena no lloró. No gritó. No rompió nada. Solo se sentó en el salón, encendió la luz y escribió una nueva línea en su cuaderno. Perdonar no es olvidar, es soltar. Y por fin, estoy soltando. Pero mientras escribía, sonó su teléfono. Un número desconocido. Si crees que ya lo sabes todo, te equivocas. Hay algo más importante que aún no sabes. Pregunta por el contrato de los terrenos en la Costa Dorada. Te sorprenderás. Elena se quedó mirando la pantalla. Sintió que la traición no había terminado.
y que lo peor apenas comenzaba. El temblor en sus dedos ya no era de miedo, era de una rabia incandescente. No respondió. No preguntó quién era. No era necesario. Lo que le quedaba claro era que aún no había terminado de cavar bajo todas las capas de mentiras. Costa Dorada. No era la primera vez que oía ese nombre. Recordaba a Marco mencionándolo en conversaciones privadas como un proyecto exclusivo. Siempre decía que esa inversión era demasiado complicada para explicársela, una apuesta de futuro, y que ella no necesitaba preocuparse por los detalles. Ahora entendía por qué. Pasó toda la noche en vela, pero esta vez no por el dolor, sino por una determinación que le endurecía el alma. Buscó en su portátil, en viejos correos, en carpetas olvidadas, en recibos. A las 3 de la madrugada, encontró un documento escaneado en formato PDF. No era un contrato, era una autorización con su firma. Una firma que no recordaba haber hecho. Una cesión de derechos sobre un terreno en la Costa Dorada, 6 meses después de su boda. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El amanecer la encontró sin haber dormido. En cuanto salió el sol, fue a buscar a Sergio. Necesito saberlo todo sobre la Costa Dorada. Sergio, que ya había aprendido a no subestimar la nueva valentía de su hermana, la miró fijamente. Es una propiedad que Marco registró hace 5 años. Siempre dijo que era parte de un fondo privado. ¿Por qué? Elena le tendió el documento. Esa es mi firma, pero yo nunca firmé eso. ¿Sabes lo que significa? Mi hermano lo leyó con atención. Frunció el ceño. Esto no es solo una cesión de derechos. Con esto renuncias a cualquier parte de los beneficios del desarrollo. Literalmente, te borró del mapa. Elena se sentó en la silla. ¿Podemos hacer algo? Sí. Si demostramos que la firma es falsa o que se obtuvo mediante engaño. Pero necesitaré tiempo. Y tú necesitarás valor, Elena. Lo que viene ahora no es una batalla emocional. Es una guerra legal y sucia, asintió. La herida ya no dolía como antes. Ahora ardía con un propósito. Pasaron los días en un silencio solitario. Lloró cuando su cuerpo se lo pedía. Vomitó una madrugada al recordar el día de su boda, la forma en que Marco le sonreía como si la amara de verdad, el sonido de los aplausos, la mirada orgullosa de Marta desde la primera fila. Todo tan impecable por fuera, todo tan podrido por dentro, pero después se levantaba. Organizaba cada documento, cada mensaje, cada prueba. Creó una carpeta digital y otra física. Anotó fechas, hizo comentarios, subrayó las líneas importantes. Todo lo que antes la había acobardado, ahora le daba orden. El dolor se convirtió en método. La caída, en claridad. Una tarde, mientras organizaba las carpetas, Sergio entró en el despacho con algo en la mano. Se lo entregó en silencio. Un informe financiero. ¿Qué es esto? Las cuentas bancarias ocultas de Marco. Las que no declaró. Las que usó para comprar relojes caros, para viajar con Marta, para financiar gastos personales que tú nunca supiste. Elena miró el documento. Vio su nombre en algunas transferencias como cotitular. Sintió un nudo en la garganta. Usó mi nombre para mover dinero. Sí, pero eso es lo que nos dará la ventaja. Si presentas una denuncia ahora, puedes solicitar una auditoría completa y congelar sus activos. Miró a Sergio, con una mezcla de dolor y rabia. ¿Sabías todo esto? Mi hermano negó con la cabeza. Sabía que había algo turbio, pero no imaginé que fuera tan grave. Creía que lo tenía controlado desde la empresa, pero fue más listo de lo que pensaba. ¿Y tú? Tú eras su coartada perfecta. Elena guardó silencio. Luego dijo algo que llevaba tiempo guardando. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Lo amé completamente. Sin dudar. Confié tanto en él que si me hubiera dicho que saltara, habría saltado sin preguntar. Mi hermano la miró con ternura, pero también con firmeza. Pensaba que eras débil, pero solo eras demasiado buena. Ese fue tu error. Ahora entiendo por qué mamá siempre decía que tú eras la más fuerte de los dos. Elena bajó la mirada. Nunca me sentí fuerte, porque confundiste la paciencia con la debilidad. Pero la paciencia es resistencia, y tú has resistido más de lo que la mayoría podría soportar. Ahora no es momento de romperse, es momento de usar todo eso. Ese mismo día, Elena reabrió su antiguo portafolio de proyectos. Miró los bocetos, los renders, las ideas que había enterrado hacía mucho tiempo. Le temblaban las manos al pasar las páginas. Era como mirar una versión olvidada de sí misma. Una versión que sepultó para apoyar a un hombre que nunca la apoyó. Tomó uno de los diseños. Un centro comunitario sostenible. Un proyecto que soñaba desde la universidad. Lo desempolvó, lo digitalizó y lo actualizó. Al día siguiente,
Pidió una cita con una conocida que aún trabajaba en el estudio de arquitectura donde ella empezó. «Elena», dijo la mujer al verla. «No puedo creerlo. Pensábamos que te habías ido del país. Casi. Pero no. He vuelto. Y quiero volver con esto». Le mostró el diseño. La mujer lo examinó con atención. «Esto es potente. Original. Se necesita. ¿Tienes idea de cómo encajaría en el nuevo plan de regeneración urbana de la ciudad? Por eso estoy aquí». 2 semanas después, tenía una entrevista con el comité del proyecto. Empezó a recibir correos, llamadas, propuestas, algunas ofertas pequeñas, otras grandes. Elena aún no confiaba plenamente en el mundo, pero empezaba a confiar en sí misma. Una tarde, al salir de una reunión, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. «Elena Martínez». «Sí, soy Isabel Contreras. Trabajo en la notaría donde se firmaron los documentos de los terrenos de la Costa Dorada. Hemos revisado los papeles debido a una solicitud judicial de revisión. Hemos encontrado inconsistencias en la firma. No coincide con sus registros oficiales. Necesitamos que venga aquí lo antes posible». Elena se quedó sin aliento. ¿Qué significa eso? ¿Que existe la posibilidad de que su firma fuera falsificada? ¿Se puede demostrar? Sí. Pero necesitamos su autorización para continuar la investigación. Depende de usted. ¿Dónde y cuándo? Colgó el teléfono. Su respiración era pesada, pero su voz, firme, fue directa al despacho de Sergio. «Se acabó. La firma no es mía». Mi hermano la abrazó por primera vez desde que todo comenzó. «Entonces, los tenemos», no respondió. Solo sintió, por fin, que el suelo bajo sus pies volvía a ser firme. Pero esa noche, revisando sus correos, vio una notificación automática. Marco había intentado acceder a una cuenta bancaria conjunta que aún no habían cerrado. Y no estaba solo. Hubo otro intento de acceso desde una dirección IP registrada en la oficina de Marta. Elena cerró el ordenador. El enemigo seguía moviéndose y no se rendiría sin luchar. Guardó silencio unos segundos y luego se levantó con calma. Un gesto frío y automático, como el de alguien que ya no teme al fuego porque ha aprendido a caminar sobre brasas. Durante meses, había estado reconstruyendo los pedazos rotos de sí misma. Ya no era la mujer expulsada de casa envuelta solo en una toalla, descalza y paralizada por el miedo. Era otra, una versión que ya no necesitaba permiso para existir. Una mujer armada con la verdad. La invitación llegó 3 días después. Una gala benéfica, el evento anual de la Fundación Doña Matilde. Su suegra, tan devota de la caridad pública como insensible al sufrimiento ajeno, era la anfitriona. El lema: fortaleciendo hogares. Sonrió ante la ironía del título. El sobre era dorado, con una caligrafía elegante. Su nombre completo estaba escrito en tinta negra. Supo, sin lugar a dudas, que era una provocación. Doña Matilde no enviaba invitaciones sin un motivo. Era una advertencia disfrazada de respeto, como todo lo que siempre hacía. Elena fue a su armario. Eligió un vestido de alta costura rojo escarlata, no nuevo, sino uno guardado durante años. Lo había comprado en París en un aniversario. Marco le había pedido que no lo usara en público. «Llama demasiado la atención», dijo entonces. Esa noche, llamaría la atención. Llegó sola, sin avisar. Los flashes de las cámaras se giraron hacia ella al unísono cuando bajó del coche. La entrada entera enmudeció mientras caminaba por la alfombra roja. «¿No es ella?», susurró alguien. Sí, la esposa del socio principal, la que echaron casi desnuda. Pero mírala ahora. Parece otra. Y era otra. Dentro ya estaba mi hermano, Sergio. También Carla, vestida con sencillez, oculta en una mesa al fondo. Todo estaba preparado. Estaban los medios de comunicación, los socios de la fundación, los abogados, y los micrófonos estaban abiertos. Doña Matilde la vio desde el escenario. Se quedó rígida al instante. Le susurró algo a un asistente. Pero ya era tarde. Elena caminaba hacia el frente. El hilo musical bajó de volumen. Los murmullos cesaron. Elena subió al escenario. El coordinador del evento se le acercó, desconcertado. «Señora, esto no está en el programa». «Lo sé, pero la verdad tampoco está en el programa, y es hora de que se escuche». Elena tomó el micrófono. Todo el salón contuvo la respiración. «Buenas noches. Sé que muchos de ustedes no esperaban verme aquí, y quizás muchos preferirían no escucharme. Pero esta noche, más que una celebración, vamos a contar verdades». La tensión era como un animal vivo en la sala. Elena buscó a su hermano entre la multitud. Sergio asintió con una expresión solemne. «Durante años, he sido parte de esta familia desde un lugar que nadie conoce, el silencio.
El silencio en las cenas familiares donde era ignorada. El silencio en los negocios donde mi nombre fue utilizado sin mi consentimiento. El silencio de una relación donde solo una persona decidía. Y el silencio de una red de traiciones disfrazada de amor. Un murmullo se extendió por el lugar. Marco se levantó de su asiento, visiblemente incómodo. En una mesa cercana, Marta bajó la mirada. Tengo en mi poder documentos que prueban la falsificación de mi firma en un contrato millonario. Grabaciones que demuestran el uso de mi identidad para desviar fondos. Y pruebas claras de una relación extramatrimonial mantenida durante años entre mi marido y la persona que se sentaba a mi derecha, como mi mejor amiga. Un técnico conectó su portátil al proyector. Las imágenes comenzaron a aparecer en la gran pantalla tras ella. Capturas de pantalla de mensajes. La firma falsa junto a la real. Extractos bancarios. Mientras esta fundación se ocupaba de hablar de hogares felices, yo vivía en uno donde se me decía cómo vestir, cómo callar, cómo quedarme. Donde el respeto era un lujo y la verdad una molestia. Doña Matilde se levantó, temblando. ¡Basta!, gritó. No es el momento ni el lugar. Estás arruinando una causa noble. Elena la miró directamente a los ojos. La única causa noble esta noche es la justicia. Usted lo sabía todo. Usted supervisaba las cuentas. Firmó como testigo en un contrato falso. ¿Quiere que sigamos? Porque también puedo proyectar su firma. Todo el salón se quedó helado. Marco caminó furioso por el pasillo. Elena, esto es una locura. Baja de ahí ahora mismo. Pero cuando intentó subir al escenario, Sergio se interpuso. No tienes ni el derecho de hablarle. El silencio fue absoluto. Las cámaras se giraron. La gente estaba paralizada. Marco lo miró con odio. No vas a destruirlo todo con sus palabras. Mi hermano, impasible, respondió. No. Lo que te va a destruir son las pruebas. Y los abogados que ya esperan fuera. Elena dejó el micrófono. Lo que siguió fue automático. La policía entró en el salón. No hubo forcejeos, solo conmoción. Marta fue escoltada en silencio por 2 agentes. Marco gritaba, pidiendo explicaciones. Doña Matilde se desmayó en brazos de una asistente, y Elena, en medio del caos, bajó del escenario. No corrió. No lloró. Solo respiró. Carla la recibió al pie de las escaleras. ¿Lo has hecho?, susurró. No. Solo he empezado. Los medios de comunicación la rodearon. Preguntas, luces, gritos. Pero Elena solo dijo una frase antes de salir por la puerta principal. La verdad no siempre grita. A veces solo espera el momento adecuado para destruirlo todo. Fuera, el aire era diferente. Más limpio. Más real. Y mientras subía al coche, supo que esa noche no solo había expuesto a quienes la traicionaron. Se había liberado de ellos para siempre. Pero al llegar a casa, encontró un sobre sin nombre en la puerta. Dentro, una fotografía. Ella, de joven, saliendo de un edificio. Detrás, un hombre, y un mensaje escrito a mano. Tampoco tú conoces toda la historia. Lo peor está por llegar. Elena se quedó paralizada frente a la puerta, sosteniendo la foto en una mano y el sobre vacío en la otra. La imagen era nítida, tomada desde lejos. Era ella, con unos 24 años, saliendo de un edificio de oficinas. Detrás, un hombre, con la cámara ligeramente enfocada. No lo reconoció de inmediato, pero había algo familiar en su postura, en la inclinación de su cabeza. Entró en casa en silencio, dejando la puerta entreabierta, como si una parte de ella aún no quisiera entrar del todo. En los días siguientes, el sobre no se apartó de su mente. Había ganado. Marco se enfrentaba a cargos de fraude y falsificación de documentos. Marta había desaparecido de la vida pública tras el escándalo. Doña Matilde, en silencio, había dimitido de la fundación. Los medios la llamaban la mujer que rompió el ciclo, la esposa que desveló un imperio, la arquitecta del derrumbe. Pero Elena no celebraba. Todavía no. El sobre tenía un significado más profundo. Sugería que aún había piezas fuera del tablero. Secretos enterrados que ya no estaba dispuesta a ignorar. Mi hermano, Sergio, investigó. El edificio de la foto pertenecía a una inmobiliaria que Marco había gestionado antes de su boda, un pequeño proyecto cuyos documentos eran casi imposibles de encontrar. Pero cuando consiguieron acceso al archivo notarial de aquel año, la verdad emergió como una sombra oscura sobre todo lo ocurrido. Elena había sido utilizada como avalista de un préstamo millonario. Nunca lo supo. Allí estaba su firma. Otra falsificación. Esa deuda se pagó con dinero desviado de la empresa de mi hermano. Todo había comenzado incluso antes de la boda. Marco nunca la amó, no de la manera que ella conocía. La había elegido por conveniencia. Tenía un nombre limpio, una familia adinerada, un hermano con contactos. Era obediente, confiada, leal. Sabía que podía usarla sin que sospechara.
Elena miró los documentos en silencio. No lloró. No gritó. Ahora el dolor ya no se quedaba en su cuerpo. Salía con su aliento, como si ya no lo necesitara. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó Sergio. Nada. Ya no lo necesito para hundirlo. Él se hundió solo. Pero si lo mostramos, ya no se trata de derribarlo a él, se trata de levantarme yo, completamente, con la verdad y la cabeza alta. Y eso fue lo que hizo. Pasaron 3 meses. Elena se mudó de casa. Con la ayuda de sus abogados, vendió lo que quedaba de su antigua vivienda. Usó parte del dinero para abrir su propio estudio de arquitectura. El resto lo invirtió en una red de apoyo para mujeres víctimas de abuso psicológico en sus relaciones. No la llamó fundación. La llamó red, porque eso es lo que quería construir. Conexiones, apoyo, solidaridad. La primera vez que dio una charla pública, sintió un nudo en el estómago. Pero cuando subió al escenario vio los rostros entre el público. Mujeres de todas las edades, algunas con rabia en los ojos, otras con tristeza, muchas en silencio, y habló. Pensaba que el amor podía justificarlo todo, dijo al final. Pero no hay amor donde no hay respeto. Apagaron mi luz una y otra vez. Pero yo la encendí una y otra vez. Porque eso es lo que hacemos las mujeres cuando recordamos quiénes somos. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que su voz ya no venía de la herida, sino de la fuerza. Un día de octubre, mientras revisaba unos planos en su estudio, recibió una llamada. ¿Elena Martínez? Sí. Llamo de la Comisión Internacional de Desarrollo Urbano. Su proyecto para el centro comunitario ha sido seleccionado. Nos gustaría invitarla a desarrollarlo con nuestro equipo en Lisboa. No se lo esperaba, pero no dudó. Hizo las maletas en silencio. Poco equipaje, algo de ropa, libros, sus cuadernos de dibujo, una carta de su madre y una pequeña caja con su nombre. Al abrirla, encontró algo que la detuvo. La toalla. La misma toalla que llevaba cuando la echaron. La había guardado sin pensar, quizás como un recuerdo o una cicatriz. Pero esa noche, al sostenerla, no sintió vergüenza ni dolor. Sintió respeto por la mujer que fue, por la que sobrevivió, por la que decidió caminar, desnuda y rota, hacia su propia vida. No la tiró. No la rompió. La dobló con cuidado, la puso en el fondo de la maleta y sonrió. Al día siguiente, subió al avión. Mientras miraba por la ventanilla y el mundo de abajo se hacía pequeño, sintió una certeza inquebrantable. Ya no pertenecía al pasado, ni al miedo, ni al nombre de otro hombre. Ya no. Era solo ella. Libre, completa y nueva,